¿Qué tal, Menos Musab? mal. ¿Cómo estás? Eh, Regular. Ya, no tío. sé qué decirte. No sé. Bueno, vamos con ello porque creo, como comentaba al principio, que es importante que no, como ya me comentabas ayer, que no contemos nosotros las cosas, porque nosotros pecamos mucho de, pues eso, orientalismo, eurocentrismo y estas cosas. Entonces, antes que nada, ¿cómo están los familiares? ¿Cómo están tus allegados que están allí? No sé si has podido tener contacto con ellos últimamente. Mira, te digo, es un círculo de muerte, círculo letal que está desgraciadamente cada vez más apretando. Eh, lo general es personal, lo personal es general. Hasta ahora, personalmente, a mí el primo de mi madre, que es un abuelo, sus hijos y hijas y los nietos, 27 personas de 3 generaciones desaparecieron en un bombardeo, Hostia. que estaban todos refugiando en la casa del abuelo. Y tengo un primo que se salvó, pero asesinaron a la esposa y los dos niños de 5 y 3 años. Eh, Tengo muchos amigos que no sé ahora dónde están, tengo a muchos amigos que perdieron, este que perdió un padre, este que perdió un hermano, una hermana, esto que perdió sobrinos. Mis dos sobrinas gemelas de 6 años se salvaron de un bombardeo porque justo un misil cayó en su barrio, en su casa fue un poco dentro de todo este percal dañada. Es lo que está pasando. Estamos en un genocidio. Estamos ahora bajo una estrategia muy vil mediáticamente hablando, porque Israel está prohibiendo la entrada de prensa internacional y al mismo tiempo está insistiendo en prohibir la entrada de combustible, lo que significa no tener energía, y cada vez más se informa menos de la Franja de Gaza porque finalmente sin energía, también sin internet, sin comunicación telefónica, no se puede saber. Yo como periodista perdí contacto con mínimo 90%, mínimo te digo, fíjate, 90% de mis contactos. Ahora yo no tengo más contacto con unas personas que las puedo contar sobre los dedos de mis dos manos. Y entonces, esta cortina de humo es a propósito, porque no quieren que las historias de la gente lleguen para que sepamos lo que está pasando y dejar solo cantando las voces del lado israelí. Además, utilizando cínicamente el sufrimiento de gente israelí al otro lado, manipulándola como siempre para fines políticos y para justificar que haya sufrimiento de más escala de otros civiles al otro lado, y para que lleguemos en lo mejor de los casos a un ping-pong, ¿sabes? Israel-Palestina, Palestina-Israel, que nos demos un par de besos y que eso se acaba. Y eso es escapar de la cuestión esencial, que estamos bajo un colonialismo por reemplazo, bajo un régimen sionista que opta por una ideología que ha nacido en la misma cuna en cual ha nacido el nazismo, y como el mundo ha tomado una postura firme contra el nazismo y el fascismo, hay que tomar postura firme contra el sionismo, porque en este momento de la historia, si no estamos con los oprimidos, es decir, con el pueblo palestino, eso significa que estamos con el opresor, que es el régimen sionista, y hay que subrayar eso, el régimen sionista, porque el pueblo palestino no es solo musulmán, es también cristiano y judío, es obvio, es más claro que el agua, y no se puede tomar distancia y hablar de neutralidad, porque la neutralidad en el tiempo de la opresión, como dijo Desmond Tutu, significa estar con el opresor. Exacto. Eso, por eso te quería un poco preguntar también por contextualizarlo todo, porque ahora estamos, como has comentado, en mitad de una campaña brutal mediática de propaganda de guerra. Ya lo hemos visto en otros conflictos. Y el 7 de octubre no se entiende, y lo que ha sucedido después, sin el contexto anterior. Y eso creo que es Exactamente. importante.
Mira, en un mensaje que he lanzado a israelíes que viven en los kibutzes construidos en nuestra tierra limpiada étnicamente en el 48, en cual he hablado con ellos en hebreo, este vídeo lo estamos intentando circular a través de amigos judíos israelíes antisionistas, y desgraciadamente está boicoteado de los medios israelíes. En este vídeo, pues, explico lo siguiente. La Franja de Gaza es una parte de Palestina. 70% de los habitantes de la Franja de Gaza son refugiados y refugiadas de la tierra de Palestina limpiada étnicamente en el 48 por organizaciones terroristas sionistas. Para que tengamos una idea, en la división administrativa del territorio palestino hasta el 48, lo que era la provincia de Gaza era de una superficie de 1.111 kilómetros cuadrados. Eso se redujo en 365 kilómetros cuadrados. En aquel momento, los habitantes de la Franja de Gaza eran 80.000. Y después de la limpieza étnica llegaron más de 200.000 refugiados y refugiadas. Fueron todos comprimidos en este trozo de tierra que es, fíjate, es la misma superficie de Egea de los Caballeros, que cuenta hoy por hoy con 16.300 habitantes. 70% de esa gente es refugiada. 80% de esa gente tiene inseguridad alimentaria. Hay un bloqueo férreo desde 2006, un castigo colectivo, pero eso no es el primer cerco. Hubo también otro cerco en el año 2000, hubo otro en el año 93, a pesar de que ha habido acuerdo de paz supuestamente con la OLP. Había otro también después de la guerra del 67. Siempre lo ha estado. Desde 48 hasta 67, Israel no dejaba ningún acceso de la gente refugiada a su tierra. Hoy tampoco. Si estaba abierto en los años 80, es simplemente por motivos de trabajo. Ahora, la tasa de desempleo entre los jóvenes ha saltado en menos de 7 años de 45% al 65%. Las series de agresiones y castigo colectivo, bombardeo israelí, ha dejado al 90% de los niños con traumas, con problemas psicológicos. Imagínate crecer desde 2006 hasta hoy por hoy siendo un niño. Eso significa que hoy por hoy tenemos a hombres y mujeres. La gran mayoría de los armados palestinos, los milicianos que atacaron a las bases militares israelíes y también a los kibutzes, la gran mayoría tienen como promedio 25 años. Entonces estaban por ahí por 4 o 5 años cuando empezó todo eso. Bajo esa trauma que estamos esperando de esa gente. Esta gente, la gran mayoría de ellos ha salido por la primera vez dentro de esa caja en el 7 de octubre. Hay también que subrayar un hecho súper importante, que la actitud de estos combatientes fue muy heterogénea. Es decir, la mayoría, yo como periodista te puedo decir que analizando la imagen, en aquel día tenía el contacto con todos mis contactos en el terreno, la mayoría actuaron bravamente contra soldados, ocupando las bases israelíes, atacando a militares. Hubo una minoría que ha caído al nivel tan bajo y tan vil de crímenes de guerra. Se cometieron crímenes de guerra. Hubo un caos, hubo hordas por aquí, por allá. Y perdona, cuando en el evento famoso en el comienzo de los años 90, cuando se cortó la electricidad en barrios de Nueva York, ha habido también saqueos horribles. El ser humano bajo esta estructura socioeconómica capitalista, cuando hay pobreza y hay sistemas de fabricar ignorantes, si desaparece la policía de las calles de Zaragoza en 48 horas, el más fuerte va a comer al más débil. Así es. Desgraciadamente, eso ha pasado y hubo muchas víctimas israelíes. Pero eso no era el carácter general de los atacantes palestinos. Me refiero a los milicianos palestinos. Entonces, esto es lo que ha pasado, pero ¿cuál es la causa que nos ha llevado hasta eso? Jamás es un efecto en sí. La causa es el colonialismo israelí, es la limpieza étnica, es la violencia sistemática utilizada desde antes del 48. La primera organización militar sionista en la tierra de Palestina, que fue fundada en el año 1907,
que se llamaba Bar Geora, tenía el lema siguiente: con sangre y fuego cayó Yehudá, con sangre y fuego Yehudá se levantará. Bar Geora se convirtió en Hashomer Hasair, el primer guardiano, luego se convirtió en ser la Haganah, la famosísima organización terrorista sionista que participó, que era la parte principal del esfuerzo militar sionista en la limpieza étnica de Palestina del 48, y que se convirtió después en el ejército de defensa israelí, Tzabá Haganah Israel, que traducen erróneamente como fuerza de defensa, o que lo llaman erróneamente fuerza de defensa, pero es una fuerza de agresión que comete crímenes de guerra desde entonces. ¿Cómo podemos explicar eso? Está más claro que el agua. Crímenes de guerra todo el tiempo, limpieza étnica todo el tiempo, violencia indiscriminada y castigo colectivo todo el tiempo, acción, reacción, y por eso hemos llegado a eso. No podemos mirarlo fuera del marco. No podemos decir que el Frente de Liberación Nacional Argelina, su brazo militar, el Ejército de Liberación Nacional Argelina, son criminales y terroristas porque hubo crímenes de guerra, y sí que hubo crímenes de guerra contra colonos franceses. Y al mismo tiempo, subrayo, no se puede permitir comparar jamás con el Ejército de Liberación argelino. Es digamos, es uno de los efectos nefastos del colonialismo, y hay que entender también que Israel en un momento dado, en 2003, localizó la reunión de todos los líderes de Hamas y no quiso bombardearlos, porque eso le servía para otras dinámicas de luchar contra las fuerzas laicas y progresistas palestinas. Pero hay que entender también que cuando Hamas es la fuerza que está gobernando la Franja de Gaza, y con una tasa altísima de desempleo y con poquísimas oportunidades en la vida, se va a engordar la fila de Hamas, que Hamas es un gobierno, es una milicia, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Entonces, hay que llamar la cosa con su nombre. Estamos bajo colonialismo israelí que ha llevado a todos a estos círculos de violencia. Es un estallido, una olla a presión a Franja de Gaza. Nadie hace caso que hay que abrir las fronteras, hay que levantar el bloqueo, hay que dejar a la gente respirar. Un montón de informes de organizaciones internacionales y nadie hace caso. Nosotros los palestinos estábamos diciendo desde los años 80, nuestros intelectuales en diferentes idiomas estábamos intentando decir: hey, mundo, estamos bajo un régimen de segregación racista, un régimen de apartheid, ni puñetero caso. Cuando Human Rights Watch dijo: vale tarde que nunca, mejor tarde que nunca, dijo: en Palestina hay un régimen de apartheid, y se empieza eso a hacer viral. Bueno, mejor tarde que nunca, pero estamos ahí. Y a partir de ahora hay que llamar las cosas con su nombre. No hay que temer decir que el sionismo tiene que ser combatido como el nazismo. Abogar por el Estado de Israel tiene que ser combatido como abogar por el Tercer Reich. Tenemos también que tener en cuenta que tenemos aquí a una embajada del régimen sionista que se llama Radica Gordon. Radica Gordon es un encargado muy importante en la Asociación de Soldados Israelíes, recoger fondos y recoger apoyo a la organización terrorista llamada el Ejército de Defensa de Israel. Esa dijo en la prensa española, mínimo en 2 ocasiones, que dejar entrar combustible o agua o alimentación o medicamento a la Franja de Gaza es un apoyo a Hamas. Eso es abogar por un crimen de guerra y un castigo colectivo. Y eso va contra la Constitución española del año 1978, sí, que su preámbulo, yo leí literalmente, es accesible, que España es un Estado de Derecho, España es un país que se adhiere totalmente con los instrumentos de derecho internacional, y ahí se queda. En los instrumentos de derecho internacional, abogar por crímenes de guerra es rechazado, el castigo colectivo también, y por eso tenemos que levantar la voz y decir: no más representantes del régimen sionista de Israel. Desgraciadamente en Aragón hemos tenido 2 declaraciones abominables que son no solo contra la Constitución española y no solo contra el Estatuto de la Autonomía,
aunque el Estatuto de Autonomía es un resultado directo y no tiene mucho elaborado lo del contexto legal, y lo veo más administrativo, igual me equivoco, pero el espíritu mismo de la vecindad civil aragonesa, que es también un componente legal muy importante que destaca Aragón del resto de las comunidades autónomas en España, y que finalmente todo va en el espíritu de derechos. Vemos que ha habido dos declaraciones abominables. La primera, que fue por Javier Lambán, el expresidente, desgraciadamente expresidente de Aragón, que dijo claramente en su cuenta de Twitter, cuando empezó el bombardeo masivo israelí, que la respuesta israelí es legítima. Javier Lambán, lo que dices es ilegal, es ilegítimo, lo que dices nos da asco como aragoneses y aragonesas. Yo pertenezco a Aragón, mi familia es aragonesa, yo he obtenido la nacionalidad española y opto por la vecindad civil aragonesa. Te digo, lo que has hecho es algo para que rindas cuentas. Lo mismo digo a Javier Ascón. Bueno, Javier Ascón dice que se ha reunido con los representantes del régimen sionista de Israel, que se llaman Casa Sefarad. Estos no hacen más que abogar por crímenes de guerra, pero no se reunió ni con los representantes de las comunidades judías antisionistas, que hay muchos y muchas, tampoco con los aragoneses y aragonesas de origen palestino. Y eso es alinear con el agresor, eso es contra nuestros valores, eso es contra de nuestros principios. Y hay que llamar las cosas con su nombre. Estos son abogadores de crímenes de guerra. Radica Gordon tiene que estar expulsada de España. Israel es un ente que tiene que ser boicoteado políticamente, deportivamente, económicamente, artísticamente, y también hay que parar la desinversión y hay que sancionar a este régimen, porque no es más aceptable tener a un régimen basado sobre una ideología racista existente y tratado como si fuera algo normal. Es inaceptable. Otra pregunta que creo que también es conveniente y que no se está haciendo mucho es que Israel utiliza el tensionamiento con Palestina para fines de política interna. Eso es un hecho comprobado desde hace mucho tiempo. Y por primera vez no, pero desde hace mucho tiempo, se han visto totalmente desprotegidos, en el sentido de que el ataque del 7 de octubre no se la vieron venir y tampoco supieron responder. No sé si también, como te dijiste a la comunidad judía, piensas que también está siendo un mecanismo el conflicto, el genocidio básicamente que está cometiendo Israel con Palestina, para tapar esas inseguridades que ha dejado entre su población el 7 de octubre. Mira, de hecho es la segunda ataque más masiva de este tamaño en la historia. La primera fue en el año 68, pero no tuvo mucho impacto, porque en aquella época no había redes sociales como hoy, porque se intercambiaban los vídeos en vivo en aquel momento en redes sociales palestinas e israelíes. Era una cosa, de hecho, extraordinaria. En el año 68, el movimiento Fatah, antes de que opte por colaborar con Israel, cuando optaba con la lucha armada, ocupó el Valle del Jordán con más de 1.500 combatientes. Ha hecho prácticamente más o menos lo mismo. Ocuparon las bases militares, los pocos kibutzes que estaban ahí, pero en aquella época no había esas cámaras pro que se pongan en el casco, y mientras que te da la impresión que estás mirando un videojuego en vivo. No había no había redes sociales, entonces no había tampoco corresponsales que se fueron ya para cubrir. Eso de corresponsales volvieron por eso, porque los corresponsales palestinos fueron castigados por eso. Y claro, es un golpe muy fuerte, y además hubo diferentes olas de inmigración después, entonces no todo el mundo ha vivido en Israel este evento, que definitivamente les traumatizó. Y eso es un resultado inevitable, que el campo de colonizador
llega a ser traumatizado. Eso pasó con los franceses en Argelia, que después de casi estaban a punto de chafar la revolución argelina en el 58, y finalmente ha cambiado la táctica el Ejército de Liberación Nacional argelino, empezó a atacar directamente a las comunidades colonas, indiscriminadamente también, entre civiles y militares. Eso ha hecho que se replega el ejército francés directamente para proteger, digamos, a las aglomeraciones. Eso pasó también en otros contextos, como en ciertas revoluciones que han tenido lugar en Irak. La más famosa es la revolución de octubre. Ahora no caigo en el año, pero es buscable, se llama la revolución del 20 de octubre. Pues es inevitable. Y ahí Israel no es una excepción. Entonces, este golpe tan fuerte, y también hay que decir la verdad que eso fue un fracaso tecnológico horrible de la tecnología israelí estadounidense, y en eso pues vino la tecnología iraní, porque es Irán que dio a Hamas las medidas de guerra electrónica, las medidas para desarrollar su ciberataque, drones de reconocimiento, drones de ataque, ¿cómo se llama? Munición merodeadora. Eso ha hecho que todos los sitios israelíes y las bases se convirtieron en islas aisladas. Ni siquiera el sistema de alarma funcionó, ni siquiera el sistema de telecomunicación funcionó. Se atacó cada base sin enterarse. Entonces, con los vídeos, analizándolas, ves los combatientes enterrando en la mayoría de las bases y los soldados, y ni siquiera hay una alarma, y no se enteran. Entonces, les pillaron por sorpresa, y así ha pasado lo que ha pasado. Un ejemplo que yo antes de ayer lo estaba escuchando, la base de la división de Gaza que se encuentra en el kibbutz de Nerim, construido en tierra limpiada étnicamente, que pertenece a Arab Tush, pues esto fue ocupado por 35 combatientes, y para liberarlo han optado con 3 batallones de élite: la batallón Nahal, la batallón de paracaidistas y unos miembros y un contingente mezclado con la Sayeret Matkal, la compañía de Estado Mayor, que es la élite de los élites, y otros componentes de las fuerzas terrestres, en una batalla que duró casi 24 horas. 24 horas. Eso dice muchas cosas. Eso enseña hasta qué nivel el colonizador estaba terrorizado. Eso dice mucho también de qué naturaleza de personas se produjo bajo el bloqueo israelí. Son estos niños que tenían traumas psicológicas, son estos niños. Yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras en un programa de apoyo psicológico y social. En el año 2005 se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que el 90% de los niños y niñas palestinas que tienen menos de 12 años tienen incontinencia nocturna. Entonces, esa gente se ha convertido en mayores, y fíjate, 35 de ellos eran capaces de dar miedo a 3 unidades élites de este ejército del Estado de Cyber. Es un resultado inevitable del colonialismo, de la violencia indiscriminada otra vez. Eso es el quid de la cuestión. Eso es lo que ha pasado, y a pesar de toda esa fuerza indiscriminada, este bombardeo que no está dejando ni a niño, ni a mujer, ni a hospital, Israel no va a estar segura. Y sí, que están determinados a arrollar la franja de Gaza. Sí, que ellos quieren que la tasa de muertos esté la más elevada. Sí que lo están consiguiendo. Sí que están contando con el apoyo de todos la clase política en este mundo tan corrupto en el cual vivimos. Eso sí, pero eso no es una garantía de seguridad. Eso no significa tampoco que los palestinos lo vamos a pasar pipa. Eso
eso me lleva otra vez al mensaje que he lanzado a los judíos israelíes que viven en los kibutzes, que eso tiene que llevarnos a pensar profundamente en erradicar la raíz de este problema, que es el colonialismo israelí. Y por eso necesitamos optar por el regreso de los refugiados y por un nuevo Estado palestino, no el Estado marioneta de la OLP, sino el Estado palestina, la tierra de Palestina histórica entre el río Jordán y el Mar Muerto, bajo una nueva bandera, con una constitución que garantiza que el país tenga dos idiomas oficiales, el árabe y el hebreo, que garantiza también el trabajo para todo el mundo, y garantiza la vivienda para todo el mundo, la subsistencia para todo el mundo y también la igualdad, todas las libertades y garantizar también que haya rendimiento de cuentas de cada caso de crimen de guerra. Pero para que eso sea real, esta opción, este Estado tiene que ser sí o sí socialista. Y digo por qué tiene que ser socialista, fuera de todos los prejuicios perversos. Porque en el caso de Sudáfrica, cuando se acabó con el apartheid y la limpieza étnica de partes importantes de países de enclavos, ¿qué ha pasado? Ha pasado otro apartheid económico. Nosotros no queremos llegar a eso porque para que garantizamos que todo el mundo vuelva a su sitio, los refugiados, y ahora somos más. Los palestinos refugiados en aquel momento eran 800.000, pero hoy por hoy con sus nietos ya somos millones. Entonces, ¿cómo vamos a repartir esa tierra, esos recursos de manera justa? ¿Cómo vamos a garantizar que un israelí que ha trabajado toda su vida para que tenga una vivienda, esta vivienda hace 70 años era vivienda palestina, que esta persona que ha currado no se queda en la calle porque los refugiados van a recuperar sus viviendas? En este caso, no es una empresa privada que lo va a hacer. Lo va a hacer, tiene que ser un Estado socialista que representa a todo. Eso es el camino y es lo que hay que abogar por ello y esperamos llegar a eso. No es fácil, pero tampoco es imposible. Preguntan por el chat, no sé si podrías explicar por qué dices, entiendo que dejes de formar parte del FPLP. No sé a qué se refiere muy bien. Bueno, no sé quién es, pero... J. Hostal. Yo tampoco sé quién es. No sé. Vale, no pasa nada. Yo digo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, le he dejado por razones ideológicas, razones políticas y razones organizacionales. Empiezo por razones ideológicas, que el FPLP está cayendo en el dogmatismo. Y también hay mucho aire liberal en eso. Y eso se refleja en el dogmatismo que estamos copiando y todavía nos enteramos de que el mundo no es como cuando había URSS. Y dentro de eso, pues ha fermentado. Yo estoy hablando muy rápidamente porque analizar eso del FPLP es para tener otra media hora. Segunda cosa, que en este aire liberal, pues se optó por la opción política de solución de dos estados. Aunque dicen que no reconocemos a Israel, pero al mismo tiempo optamos por la solución, lo que llaman ellos escalonada, es decir, tener un Estado palestino sobre cualquier trozo liberado de Palestina, en este caso concedido por el colonialismo israelí, que son solo las zonas más pobladas para que se quitan el tajo. Eso significa indirectamente reconocer a Israel. Si lo saben es mal, si no lo saben es aún peor. Es como decir, voy a coger el coche desde Ejea de los Caballeros, donde yo vivo, para ir a Teruel, pero una vez estoy en Zaragoza, cojo la primera bifurcación para ir a Barcelona pensando que después puedo llegar a Teruel dando la vuelta desde Cataluña. Un poco complicado, sí. Imposible. Y tercera cosa, por razones organizacionales, porque finalmente ha dejado de ser una organización que opta con el mismo espíritu revolucionario de sacrificio, y vemos mucho trabajo de ONGs, conceder mucho para tener financiamiento de ONGs, y desgraciadamente cada vez más es menos presencia, menos contacto con los campesinos, menos contacto con los trabajadores, menos contacto con la gente humilde. Y desgraciadamente esta gente humilde se nos está escapando para ir a otras organizaciones burguesas, en el caso de la Franja de Gaza jamás.
también es producto, en cierta manera, de este crecimiento, digámosle, de Hamas y ¿no? No, no, yo no estoy de acuerdo, No, porque porque es otra de las cosas que se ha ido diciendo estos días. Lo digo también por eso eso. se dice, bueno, pero eso no es la causa principal. La causa principal es que eso pasó, hablamos del FPLP porque es la fuerza principal de la izquierda palestina, que después de los acuerdos de Oslo ha tomado una postura bastante alineada con la autoridad de Fatah y entonces era para buscar más migas, tener puestos de trabajo en los servicios y los ministerios de la autoridad. Mientras tanto, los cuadros principales del partido estaban encarcelados en cárceles israelíes. Israel ha hecho una campaña dirigida solo contra el FPLP porque temían que socave el acuerdo de Oslo. Y cuando todos los cuadros medianos de este partido no querían, fíjate qué tipo de organización tan comprometida, no quisieron ni siquiera firmar para salir de la cárcel, porque eso significa reconocer el acuerdo de Oslo, ceder el resto de Palestina. Teníamos a la primera, segunda línea de supuestamente líderes que se han convertido en ministros, asistentes de ministros, oficiales en algún servicio. Eso ha hecho, si vosotros estáis pensando de este modo, pues nosotros vamos a dejar esa farsa. Y desgraciadamente es lo que ha pasado. Desgraciadamente tenemos unas bases comprometidas, pero un liderazgo burgués que va por su interés. Y de hecho, eso es una lección de la historia, porque es lo que está pasando de manera, digamos, que se manifiesta de manera diferente en España y en Europa, que tenemos a muchos cuadros comprometidos en los partidos de izquierda, pero tenemos a una actitud burguesa y unas posturas burguesas que digamos, de lo visible del liderazgo. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, bueno, para volver al contexto, porque nos vamos a quedar, yo creo que el caso del FPLP significa, perdón, necesita, como te he dicho, otra media hora, pero para sacar lecciones de historia. Pero para volver al contexto nuestro, la ofensiva, la agresión israelí y lo que está pasando en dinámicas en España, me gustaría saber si Sumar va a mantener este acuerdo con los verdes, porque los verdes en Alemania se han sumado, se han alineado, se han sumado al sionismo claramente, apoyando al agresor claramente, y eso es una encrucijada muy importante. Vamos a alinearnos con este fenómeno que se llama los nietos del Führer. Yo llamo los nietos del Führer, porque promover el término antisemitismo empezó en Alemania justo, y ahora después de todos los masacres que ha hecho el nazismo y el holocausto, ahora hay nietos del Führer que tienen todavía este almacén impresionante de racismo y no saben dónde canalizarlo. Ahora no pueden hacerlo con los judíos, quieren hacerlo con nosotros, los palestinos. Y es momento ahora saber si estamos con o contra. Claro. Hay otra cosa que se ha jugado mucho en los medios, es este tema de, por un lado, deshumanizar al pueblo palestino, machacando ahí, hostia, pues Pedro Navarro, el diputado del Partido Popular, lo ejemplifica como ninguno. Por un lado, Este es un sosteniendo... ignorante que estoy seguro Sí. que si enseño el mapa es incapaz de decir dónde No, está no, Palestina. seguro, o sea, es que seguro, no sabe ni señalar, vamos, es que yo también estoy con eso. Pero mira, a saber los tratos que tiene por ahí, también te digo. Por un lado, eso, y por otro lado, con una mentira bastante machacada, que es esto del derecho a la defensa. Que en realidad, si no he escuchado yo mal por ahí, en realidad la potencia colonizada es la que debe de tener ese derecho a la respuesta. Eso sí, los colonizados tienen este derecho inalienable a la defensa. Y bueno, es que vamos a ver qué defensa hay.
Si hemos empezado con una limpieza étnica, Claro. si la guerra la segunda guerra después del 48 fue la guerra del 56, cuando Israel invadió con la fuerza colonial francesa e inglesa el territorio egipcio después de que Abdel Nasser en Egipto nacionalizó Canal Suez. ¿Cómo podemos decir que es la defensa? Si la guerra del 67 es Israel que empezó con el ataque preemptivo. Y yo tengo testimonios de oficiales israelíes. Y eso fue documentado en un proyecto de un historiador israelí que se llama, lo siento, como no he dormido mucho, no me acuerdo, pero Tranquilo. yo me acuerdo el nombre del oficial que se llama Dan Gavish, pero no me acuerdo el nombre del historiador que le entrevistó. Se llama Dan Gavish. Dan Gavish es uno de los comandantes en el ejército, perdón, sí, en el ejército de blindados, en la guerra del 67, que dice que las tropas israelíes fueron amasadas para prepararse para atacar Egipto 40 días antes de la guerra del 67, es decir, antes de que Egipto ponga su ejército en alarma, agresión del 67. ¿Cómo podemos decir que es una defensa? Que Israel ha atacado Jordania en muchísimas ocasiones, como en los años 60, y también, como podemos decir que es una defensa cuando Israel atacó el Líbano y ocupó partes del Líbano. El pretexto era contra la OLP, pero ahí volvemos otra vez. Es que es contra los refugiados que se escaparon al Líbano. Y lo mismo pasa también con la política de romper los huesos de manifestantes en la primera intifada en finales de los años 80. Y cómo podemos decir que es una defensa cuando se matan a más de 1.661 niños palestinos en menos de 18 días. Eso no es una defensa, eso es un genocidio. Eso va contra el sentido común. Si Eduardo Navarro le gusta hacerse ridículo a sí mismo, pues no tiene derecho de ridiculizar nuestro cociente intelectual. A ver si le llega, no sé si le llegará, pero bueno. Porque lo que dice, como dice el físico Wolfgang Pauli, ni siquiera es falso, lo que significa no llega a la altura del error. Y da vergüenza que se hagan este tipo de declaraciones anticonstitucionales por alguien que está cobrando de nuestros impuestos. Sí. Eduardo Navarro, das asco. Pedro, creo que es Pedro. Pedro Navarro, das asco, perdona. Otra cosa que ha ido apareciendo también y vinculado con lo que comentabas antes del boicot a Israel y los diferentes medios, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con Valencia y el BSD del País Valencià, bueno, pues ha llevado durante todo este tiempo toda una actividad de boicot, etcétera. Y vinculándolo también a una noticia que aparecía hace unos días de las inversiones que tenía el Estado sionista de Israel en Aragón. No sé cómo ven los distintos frentes de boicot. Si crees también que este discurso de aplauso fervoroso del genocidio poco a poco va perdiendo batalla y que les empezará a dar un poco de vergüenza ajena y no sé si tienes algo de esperanza en esos frentes. Bueno, hay muchas cosas. El capital, ya sabemos, el capital no tiene principio. Su principio principal es sacar dinero después de vender la mercancía, que es el resultado de invertir dinero. Dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, ahí vamos. Siempre la cosa es muy relativa. Tenemos que saber que Engels mismo era un capitalista, pero ha optado finalmente de cambiar de bando. Pero siempre es muy relativo. Eso no, es la excepción, digamos, que confirma la regla. Tenemos a grandes empresas que han desinvertido de Israel, como Nike, como Adidas, como la famosa empresa Jerry de los helados. Y eso porque han visto que sus ventas en el mundo se vieron afectadas y han hecho el cálculo. Aquí vendemos más en el mundo, en Israel vendemos menos, adiós Israel.
Pero la cosa se hace más complicada con las empresas de ciberseguridad, inteligencia artificial, biotecnología, con las empresas de servicios digitales, del fintech, es decir, todas esas aplicaciones de trasladar, de hacer transferencias bancarias. Eso es más difícil. Desvincular de eso necesita que haya leyes y eso necesita cambiar las dinámicas del voto y ahí queda. Pero aún así se puede hacer muchas cosas. Hacer el boicot directamente del producto israelí, sabiendo que Europa es el socio económico más importante de Israel, eso es que podrá afectar las cosas. Si conocemos el código de barra de Israel, que es 07, bueno, te lo podré pasar después y pido disculpas porque lo tenía anotado aquí, pero la falta de sueño que tenemos Sí, pues, está no, más tranquilo, afectada. si no se busca en internet, o sea, no es ningún problema, o sea. Sí, sí, entonces eso, boicotearlo, conocer el código de barra, sí que eso afecta. Y eso me lleva a una entrevista que estaba justo mirando. Yo antes de entrar contigo, David, estaba mirando una entrevista en vivo en una tertulia en la cadena CAN, la cadena oficial israelí, en cual hablaba Leor Hayat, que es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes, que tiene una cuenta en español muy activa. Y en esta estaba diciendo literalmente, ahora voy a citar, que he tomado las notas, dice que estamos en una batalla dura, pero hay que saber que estamos contando con miles de miembros de la Hasbara. La Hasbara significa diplomacia, pero también las explicaciones son departamento de propaganda en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dice que estamos contando con miles de miembros de la Hasbara en redes sociales para transmitir nuestra imagen. Y cuando la periodista le dijo, ¿eso tuvo efecto? Él dice, sí, los líderes están apoyándonos. Hubo visita de Ursula von der Leyen, hubo visita de Sunak, de Biden y pronto de Macron. Eso de hecho me ha hecho un poco reír porque estos son sus aliados de toda la vida. Eso no es la victoria. Eso se llama vender la moto al público israelí. Eso es. Lo que hemos visto ayer en Zaragoza, lo que hemos visto en Barcelona, lo que hemos visto en Madrid, lo que hemos visto en los estadios del País Vasco, en Osasuna, lo que hemos visto en Donostia, incluso en un pueblo pequeño como Jaya de los Caballeros. Ese dice mucho de lo que es la gente. La gente, el sentido común siempre prevalece. Siempre queda alguna que opta decididamente, premeditadamente a ser ignorante, lo que llamo yo los ignorantes decididos, pero estos son la minoría. Estos no reflejan lo que es el español promedio, por decir algo. Y estamos optando por eso. Y ahí queda que finalmente no se puede hacer una cortina de humo efectiva 100%. Y de hecho, eso espero que haga el efecto contrario, porque pronto no vamos a hacer combustible en la Franja de Gaza. Estoy seguro que si eso sigue otros 10 días, que ni siquiera los periodistas, colegas que están ahí, pueden informar. Ni siquiera el teléfono ahora puede funcionar bien, la línea por los drones, por los bombardeos. Nos vamos a quedar sin información de la Franja de Gaza. Eso va a decir mucho de lo que están haciendo. Que ellos quieren hacer de la Franja de Gaza el nuevo gueto de Varsovia. Y ahí se queda. Que finalmente el disco rayado de que Israel es el heredero del Holocausto, ahora eso no funciona. El pueblo palestino, yo personalmente como preso político me acuerdo de los cuadros. Yo conocí a dos judíos palestinos, el primero que fue luchador comandante del brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina,
y le condenaron a 3 cadenas perpetuas, pero después doblaron eso a 6. Eso porque cuando estaba en el juzgado no se levantó. Y cuando le dicen, no, ¿por qué no se levantas? Dice, ¿cómo quieres que yo como palestino reconozca vuestro Estado colonizador? Es un judío que está hablando, un judío árabe. Porque tenemos que saber que árabe no es una religión. El árabe puede ser totalmente ateo como la persona que te está hablando ahora. Puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser judío. Y el segundo, que era un judío que se llama, bueno, el primero, eso se llama Benader Sadaq. El segundo se llama Karim Al-Kahen. Y Karim Al-Kahen, su nombre torático es Nadav Cohen. Entonces, era un hombre religioso, un chaval religioso, en aquel momento éramos todos chavales, y está ahí sentado en la litera. Y como entran para contar a los prisioneros, porque ese protocolo se hace 3 veces al día, entonces tienes que levantarte para que cuenten cuántas cabezas tienen. Entonces este se quedó, era un sábado. Y el carcelero, que se llama el capitán Marciano, y bueno, llegará un día que publicaremos todas las caras de esos criminales, le dice, ¿por qué no te levantas? Y este responde muy tranquilamente, tú no sabes que estamos en el Shabbat, el sábado. Pero que sí, pero que no. Le digo, no, yo soy judío y tú no me vas a obligar. Y ahí se queda la discusión, y eso fue una de las cosas, de los eventos que me acordaré de ellas toda mi vida. Como un judío palestino fastidió a un judío sionista por argumentos puramente religiosos. Y era muy divertido y al mismo tiempo, bueno, cosas nuestras que el fumador te dice, por favor, enciéndeme el cigarrillo. Y dice, tú que fumas como un carretero cada 2 por 3, y dice, es que es el sábado, no puedo encender fuego. Y fíjate, nos quejábamos de eso, pero hoy por hoy eso sirve de hecho real, de argumento real, para que un poco nos espabilemos, que no es Israel que tiene el derecho de hablar en nombre de los judíos. Lo mismo, que no es Hitler, ni tampoco el Tercer Reich que tiene el derecho de hablar en nombre de los alemanes, que no es el fascismo que tiene derecho de hablar en el nombre de los italianos y los españoles, porque ser italiano, ser español, ser alemán, ser judío, nunca es sinónimo de ser racista, nunca es sinónimo de ser fascista, nunca es sinónimo de ser criminal. Y hay que llamar las cosas con su nombre, y con toda la fuerza del mundo. Y creo que sí, Europa ha hecho una lucha, o el mundo, perdón, ha hecho una lucha contra lo que se llama el antisemitismo en el siglo XX. Perdón, en el siglo XX, pues hoy por hoy tenemos que empezar una lucha contra el antipalestinismo. Es un artículo que publicaré pronto en Ara Info Noticias sobre el nuevo concepto que tenemos que alzarlo sin ningún complejo, basándonos sobre un planteamiento filosófico y objetivo muy coherente y fuerte, que hay un sentimiento de antipalestinismo. Y este antipalestinismo consiste en lo siguiente. 1. Negar que hubo una limpieza étnica en Palestina. 2. Negar a los palestinos el derecho de lucha política y armada. 3. Tachar a la lucha del pueblo palestino como terrorismo. 4. Confundir la lucha del pueblo palestino con el terrorismo islamista. Esas son 4 características de las más visibles. Hay otras, pero estas son las principales. Y a partir de ahora, podemos decir a gente como Pedro Navarro, como Javier Lambán, como Jorge Ascón, incluso también como Pedro Sánchez, que se alineó también con el derecho innegable de Israel de autodefensa, sois antipalestinistas. Pues sí, así claro. Pues estaremos atentos a ese artículo. Bueno, dicen por aquí el código 729. 729. Gracias. Dice J. Hostal que también te pregunta si, bueno, en aragonés, no sé si lo charras, te lo digo y si no te lo traduzco. Puedes decir que otras organizaciones pueden sustituir o frente FPLP davant d'esta deriva liberal, el FIDA, el Partido Pueblo Palestino.
No sé si Olvídate también de estos. lo Todas esas utilizan. son las manifestaciones de estructuras burguesas. Son parte del problema, no son parte de la solución. De hecho, la solución no puede ser más que una organización política luchadora formada por el miembro o gente del pueblo nativo palestino y gente de los descendientes de inmigrantes judíos en Palestina, es decir, de israelíes desionizados, es decir, que no tienen la ideología sionista, para realizar este objetivo común. Es poco como la lucha del Congreso Nacional Sudafricano, que contaba también con blancos, porque un futuro que no puede ser más que un futuro común exige que haya una lucha común. Es lo que hay objetivamente, porque y eso también es una generosidad, hay que reconocerlo por parte del pueblo nativo palestino, de que finalmente estamos dispuestos a compartir, porque eso tiene tres razones. La primera razón, que el mundo está dividido entre oprimido y opresor, o entre explotador y explotado. Y yo que he aprendido la historia del sionismo por escrituras árabes palestinas, por escritores árabes palestinos, sé muy bien que muchísima gente judía que fue traída a Palestina fue traída porque no tenía otra opción. Fue traída porque estaba escapando de la opresión. Pero eso fue manipulado por el sionismo que trabajó con las fuerzas colonialistas y le llevó a otro fin. Dos, porque nosotros como pueblo que lucha para su derecho al retorno, para recuperar su derecho histórico en su tierra, no queremos reemplazar o emplazar nuestra nakba, nuestra catástrofe, nuestra calamidad, con crear otro. Nosotros no queremos que el mal que hemos pasado lo pase a otra persona. Tres, porque ¿quién es nuestro enemigo? Es el régimen sionista de Israel, no es las personas en sí mismo. Los habitantes de los kibutzes, a cuales principalmente he dirigido el vídeo que te hablé, hemos hecho unos proyectos, unas exposiciones de fotos y mapas donde los refugiados palestinos marcaban en el mapa los lugares de sus casas, donde estaba la tienda, donde estaba el casa del fulanito, donde estaba el campo de menganito. Y hemos hecho un vídeo, hemos hecho una exposición de sus fotos también. Ahí, dentro de los kibutzes, pues hubo mucha gente, al explicar este planteamiento de manera racional, pero en el sentido revolucionario, que no cede ni un milímetro de los derechos inalienables, pero que garantiza la dignidad del ser humano independientemente de quién es, hemos tenido buenísimas respuestas. Hemos tenido también gente dispuesta también a apoyar más. Y eso confirma que nuestro problema es con el régimen sionista. El régimen sionista quiere coger a estos judíos como escudo colonialista, escudo humano colonialista. Eso. Bueno, también te dejan otra pregunta aquí, que yo creo que ya ha quedado bastante clara, pero bueno, te dejan por aquí la pregunta de, entiendo que apoyas a la apuesta por un Estado único, la solución de los dos estados ya es difícil, ¿no? O Difícil no, imposible. es inaceptable. Aparte de que ya se comprobó fracasada. ¿Por qué digo es inaceptable? Porque en la guerra de narrativa, el sionismo intentó manipular toda la historia creando algo fantástico de fantasía. Y tenemos comprobado desde 4.000 años que se trata de un trozo de tierra que se llama Palestina, en el cual hay una experiencia común de diferentes razas humanas que ha dado luz a algo que se llama el pueblo palestino, con todos sus componentes. Y el movimiento sionista que quería apoderarse de eso y manipularlo. Y reconocer de que existe algo que se llama Israel significa no solo eso, vender nuestra narrativa y aceptar la mentira histórica,
significa también ceder más del 70% de la tierra de Palestina. Eso significa también vender el derecho a retorno, porque todos los acuerdos la serie de acuerdos de Oslo, la declaración de principios, el acuerdo de Taba del 95, todos los protocolos de seguridad, todos los protocolos políticos que han seguido, en ningún momento han hablado claramente de regreso de los refugiados palestinos. Hablan de una solución basada sobre la resolución 242 de Naciones Unidas. No hablan de aplicarla, que es una cosa distinta. Eso porque, para que la burguesía palestina liderada por Yasser Arafat en su tiempo tenga una bandera en el enclave pensando que es un Estado, y para que Israel se quite la responsabilidad como potencia ocupante. De hecho, Yitzhak Rabin, en su discurso ante la Knesset en el 95 para tener el beneplácito para ratificar el acuerdo, se comprometió a no dar a los palestinos ni siquiera un Estado, y a este base ha tenido el beneplácito de la Knesset. Al otro lado, la Organización para la Liberación de Palestina, creada en el 64, hasta este mismo momento nunca ha celebrado unas elecciones de su Consejo Nacional. El Consejo Nacional en la ley palestina es el equivalente del Parlamento. Representantes del pueblo palestino, y la autoridad palestina es una ente funcional que pertenece al Consejo Nacional, a la OLP, perdón. Es como decir que Madrid tiene sede del Parlamento del Gobierno de España, pero la Comunidad de Madrid, ser presente, hacer elecciones de la comunidad de la Asamblea de Madrid, no significa que sus miembros representan a todo el pueblo en España. Y eso hay que diferenciarlo muy bien. Las elecciones que fueron celebradas incluso es hace 10 años, entonces ni siquiera son válidos dentro de este enclave, no representan al pueblo palestino. Y entonces son unos acuerdos inválidos, son unos acuerdos inaceptables de A a Z. El acuerdo de Oslo de 2 estados. Bueno, pues bueno, ha sido a mí muy clarificador, la verdad. Muchas gracias por venir. Te he robado más tiempo de lo que habíamos pactado originalmente, pero creo que es muy necesario este tipo de conversaciones. Y muchas gracias por venir. No sé si quieres alguna conclusión, algún mensaje final, algo que no te haya preguntado y digas esto lo tenía que meter o lo que sea. Bueno, tenemos que seguir alzando la voz, tenemos que boicotear a Israel, tenemos que bajar más a la calle, tenemos que presionar a nuestro gobierno de Aragón y al gobierno de España a respetar el pacto social, a respetar la Constitución, a respetar el Estatuto de Autonomía. Apoyar al pueblo palestino es un deber moral. Apoyar al pueblo palestino no es fanatismo ni extremismo, es todo lo contrario. Porque la historia pasará y se aclararán las cosas, triunfará el pueblo palestino y tendrá mucha vergüenza quien ha optado por el bando del agresor. Pues mucho ánimo, mucha fuerza, como se suele decir, Gracias. Palestina vencerá, aquí siempre tendrás un espacio, cuando La quieras. justicia vencerá, seguro. Muy bien. Bueno, nosotros nos quedamos, continuamos aquí comentando Muchas sobre la gracias. actualidad. Hasta Bueno, luego. chao.